Buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo, bienvenidos una semana más a Palabras que Traen Vida. ¡Qué bendición! Mi nombre es Dorcas Recio y como ya sabéis, semana tras semana estamos dando unos pequeños estudios sobre nuestro crecimiento espiritual, estudios bíblicos sobre la fe, de cómo ir edificando nuestras vidas en la palabra. La palabra que es tan importante en este tiempo para cada uno de nosotros. Como ya sabéis, cada estudio bíblico de palabras que traen vida podéis encontrarlo en nuestra página web, en iceatortosa.com, y allí podéis encontrar no solamente esos estudios, sino cada actividad y muchas cosas de las cuales estamos colgando continuamente. También encontraréis nuestro correo electrónico donde podéis mandarnos un mensaje, un correo, una inquietud, una pregunta, todas aquellas cosas que queráis en que os podamos ayudar. Es una bendición poder ayudaros y poder llegar a lo máximo de personas posible a través de estos estudios bíblicos, de palabras que traen vida. Han sido de bendición durante semanas y semanas en medio de esta pandemia y siguen siendo de bendición. Me encanta recibir mensajes donde la gente me comparta la necesidad que tienen de escucharlos, lo bien que les hace escucharlos. Y yo sigo animando a que podáis compartirlo, cada uno de esos estudios en las redes sociales. Incluso podáis entrar en nuestro canal de YouTube y poder dar vuestro like. Allí también los estamos colgando, en Icea Tortosa. Pues bueno, es una bendición. Sabéis que hace 2 semanas estuvimos hablando sobre una de las llaves espirituales importantísimas, que es el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es importantísimo. También he recibido algunos comentarios sobre que fue un estudio muy aclarador, un estudio muy bueno, donde pudieron muchas personas entender de otra manera más clara y mejor cuál es esa visitación del Espíritu Santo y cuál es el poder del Espíritu Santo que necesitamos. Es una bendición, de verdad, poder ser de bendición en cada una de las palabras que estamos compartiendo. Entonces yo os animo hoy a que cojáis vuestra Biblia, vuestro cuaderno, vuestro bolígrafo y podáis seguirme en otra etapa de ese crecimiento espiritual. Sabéis que comparábamos nuestro crecimiento espiritual a un edificio, a una casa, algo que Dios está edificando en ti y en mí. Y hemos comparado esa edificación no solamente con edificar esa casa, sino también con llaves que iremos abriendo puerta a puerta para ir enseñando esa casa, ese crecimiento espiritual que Dios está edificando en ti y en mí. Y una de las llaves que quiero hablar hoy es muy importante, es la confesión, la llave de la confesión. Eso nos va a hacer crecer de una manera espectacular en nuestras vidas. Y quiero tratar sobre una historia bíblica muy importante que nos ilustra cómo es el poder de esa confesión. ¿Hasta qué nivel nos puede llevar tener un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas? Y cómo no hablar de nuestro personaje favorito, David, amén, en el Antiguo Testamento. David es un hombre que verdaderamente andaba conforme al corazón de Dios. Era un hombre que, aún a pesar de sus debilidades y aún a pesar de haber tropezado muchas veces, él no le importaba, cuando la luz venía a su vida, no le importaba confesar y arrepentirse. Yo quiero tratar una historia en específico de David. Y bueno, cuando leemos esa historia podemos pensar que David era un hombre mujeriego, que le gustaban mucho las mujeres. Cuando quería una mujer, él la tomaba, sin importar si le pertenecía a alguien, como fue en esa historia, en ese caso. Porque el poder de David, como rey, creía que él tenía derechos. David se enamoró de Betsabé, todos conocemos esa historia, la esposa de uno de sus oficiales militares. Y decidió resolver el problema organizando un escuadrón suicida, donde lo iba a dirigir el marido de Betsabé en medio de una batalla. Y Urías, que era el marido de Betsabé, murió.
Aleluya. Es una historia de verdad intrigante, ¿no? De cómo un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová pudo maquinar tal situación para quedarse con esa mujer. David dio al hombre un funeral con todos los honores militares y entonces se casó con su esposa, que ya estaba embarazada de él mismo, de David, porque David ya la había tomado. Dios relata toda la historia en ese capítulo, en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Allí podéis leerlo y estudiarlo. Por sus acciones David quebró 4 de los 10 mandamientos. Yo quiero que los anotes en esta tarde. 4 de esos mandamientos fue los que él quebró. Codició, 1, robó, 2, adulteró, 3 y mató, 4. 4 de esos 10 mandamientos fueron los que él quebró. Un hombre con sentimiento moral, con seguridad, un hombre que conocía a Dios. Aleluya. Y quedaría desolado por tal pecado. Cuando la luz del Evangelio vino a su vida a través del profeta Samuel, quedó desolado. Un día la culpa alcanzó a David. Él se quedó turbado por su pecado. No conseguía quitar su pecado de su mente y de su corazón. Y no conseguía quitarlo de sus manos. Así, aleluya, así mismo es cuando David miró al Señor, miró a Dios y escribió el Salmo 51, un salmo de gran bendición. No sé si lo conocéis, pero para mí es uno de los salmos preferidos de mi vida. David oró por 4 cosas. 4 pecados fueron aquellos que él cometió, pero 4 confesiones él hizo a través del Salmo 51. El pecado lo había ensuciado y él pidió que fuera purificado. La culpa había hecho que se enfermara físicamente y él pidió que fuera curada. La iniquidad había quebrado su alegría en el Señor y él pidió que ésta le fuera restaurada. Y él sabía que había violado directamente el amor y la ley de Dios y pidió perdón y misericordia. Es importantísimo que podáis apuntar esas 4 fases del Salmo 51. Es importante reconocer, confesar el poder que tiene la confesión, el poder que tiene reconocer que hemos pecado. Eso habla mucho de cada uno de nosotros. Habla de que somos personas que hemos aprendido a crecer de una manera espiritual. Hemos aprendido lo que Dios nos ha hablado. Hemos aprendido de cada una de las cosas que Dios ha ido instruyendo en nuestras vidas. Así como David fue creciendo, así como David, aún a pesar de sus errores, fue creciendo. Tú y yo, querido amigo y amiga, hermano en Cristo, debemos aprender de nuestros errores. Debemos acercarnos a Dios para que pueda escudriñar nuestro corazón y podamos ver si hemos pecado y confesarlo delante de Dios. David fue un hombre honesto delante de la presencia de Dios. Sí. Todo el asunto de confesión de pecado es altamente, aleluya, discutido hoy en día. Y creo que es necesario observarlo desde una perspectiva bíblica, porque la palabra de Dios nos lleva a eso. La confesión es siempre el modelo de vida del cristiano. Amén. Y constituye una de las llaves, escucha bien, esenciales para el crecimiento espiritual. Yo quiero volvértelo a repetir en esta tarde. La confesión es siempre el modelo de vida de un verdadero cristiano. Y va a ser una de las llaves esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Esos resultados de encubrir los pecados no van a traer ningún crecimiento a tu vida, van a crear inmadurez, asignaturas pendientes que donde siempre vamos a estar tropezando. Yo quiero decirte que como creyentes, hoy vamos a enfrentar ese dilema, el dilema que David tuvo que enfrentar en medio de ese pecado. Como él hizo por todo un año, él estuvo un año encubriendo aquel pecado, hasta que el profeta Samuel vino a él y le dijo: confiesa,
y tuvo que quedar libre de ese pecado. Todos nosotros ya luchamos en estas batallas, sí, tú y yo ya luchamos continuamente en esas batallas donde el enemigo quiere que sigamos encubriendo nuestro pecado y no confesemos esa llave poderosa de la confesión. Aleluya. Yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Qué se puede decir de aquel que encubre el pecado o que intenta encubrir ese pecado? Yo quiero decirte que primero hay una falta de prosperidad. Sí. Lo dice en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus transgresiones jamás prosperará. No hablamos de una prosperidad económica, no, hablamos de una prosperidad espiritual. La enfermedad es otro resultado de encubrir el pecado. No solamente tendremos falta de prosperidad espiritual, sino que también puede venir enfermedad a nuestras vidas. Porque así lo dice en el Salmo 32, 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquel que encubre su pecado en esta vida, lo habrá descubierto en la próxima. Y aquel que confiesa a Dios en esta vida jamás lo verá expuesto en la porvenir. Yo quiero decirte que si tú encubres tu pecado en esta vida, delante de los ojos de Dios, cuando estemos delante de su presencia, Él será quien descubrirá ese pecado. Pero si tú lo descubres ahora, hoy, y confiesas tu pecado, aleluya, vivirás una vida eterna en Cristo. Y eso es una promesa. Vamos a leer en Lucas 12, 2 y 3. Dice, nada hay encubierto que no venga a ser revelado, y oculto que no venga a ser conocido, porque todo que dijisteis a las oscuras será oído en plena luz, y lo que dijisteis a los oídos en el interior de la casa será proclamado en las azoteas. Para Dios no hay nada que quede encubierto. Eso significa que vendrá el día en que no habrá absolutamente ningún secreto. Un día en que la revelación del corazón ocurrirá. Para los justos esta revelación será galardonadora. Sí, tú tendrás un galardón por haber sido justo y haber confesado tu pecado cuando tocaba. Pero escucha bien, porque para los impíos, para los que han encubierto su pecado, tal revelación será condenadora. Y eso es importante entenderlo, porque Dios no ha venido a traer condenación. Dios perdonó a David. Dios se acercó a David. Dios hizo que David confesara su pecado porque David amaba a Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde, querido amigo y amiga, hermanos en Cristo, cuando tú amas a Dios, tú quieres agradar a Dios. Tú no quieres seguir viviendo de esa manera. A veces hay pecados ocultos que hemos estado encubriendo durante años y no nos han dejado prosperar y no nos han dejado avanzar. Y el Señor te dice en esta tarde, confiesa, coge esa llave poderosa de la confesión y entra en esa habitación en el nombre poderoso de Jesús, en esa habitación donde Dios quiere que crezcas de una manera espiritual, y confiésale al Señor tus pecados, porque Él es justo y bueno para perdonarte. No sigas encubriendo. No dejes de prosperar en el Señor. No dejes que caiga tu vida y tu cuerpo y tu familia en enfermedad, como dice la palabra. La confesión es poderosa. Por eso hay que mirar de cerca la confesión. En el Salmo 51, David nos muestra que la verdadera confesión envuelve una perspectiva correcta del pecado y una perspectiva correcta de Dios y una perspectiva realista de uno mismo. Aleluya, porque él confesó su pecado. Y no solamente confesó su pecado, sino que declaró que había pecado contra Dios y contra él mismo. Y es importante entender que a quien estamos fallando verdaderamente es a Dios y a ti mismo. Una perspectiva correcta del pecado, aleluya,
¿Qué queremos decir con una perspectiva correcta del pecado? Primero, escucha bien, es el reconocimiento de que el pecado merece juicio. Amén, amén. David así oró en el versículo 1 del capítulo 51. Dice, compadécete de mí, oh Dios. Según tu benignidad y según la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones. Así oró David. El hecho de que David implora misericordia es una admisión de que él es culpable. Él mismo hizo juicio de sí mismo. Y no merecía, aleluya, ninguna inculpación, no. O perdón, tampoco. Pero la posibilidad de la misericordia, escucha bien en esta tarde, la posibilidad de la misericordia viene solamente, escucha bien, después de dar un veredicto de culpabilidad. Cuando tú y yo nos sentimos culpables, cuando tú y yo confesamos delante de la presencia de Dios, solo así vendrá la misericordia de Dios y el juicio de misericordia sobre nosotros. Mira qué dice el rey David en el Salmo 103. Aleluya. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así lo dice en el versículo 8, en el 11 y en el 17. Y encontramos en las Escrituras muchos ejemplos en los que Dios dejó de ejercer juicio y usó su misericordia, como en Esdras 9:13, o en Nehemías 9:19, o en Job 11:6, sí, apúntalo, porque Dios ejerció misericordia cuando debía haber ejercido juicio. Aleluya. En el Salmo 51 Dios dice, lávame completamente de mi iniquidad y purifícame de mi pecado. Aleluya. No solo debemos adquirir esa misericordia, no solamente confesamos y venimos a adquirir esa misericordia, sino también necesitamos ser purificados. Purificados. David no culpaba a nadie a no ser a sí mismo. Él necesitaba ser purificado. Y él le dice, Dios, tú no eres culpable. Yo aún hice eso. Yo fui el único culpable. Tú eres justo y eres correcto. Tú no te has equivocado, Dios mío. No estoy intentando huir de mi culpa. Eso es lo que estaba intentando decir David. Cuando la persona está dispuesta a responsabilizarse por su pecado, cuando tú y yo nos responsabilizamos de nuestro pecado y confesamos delante de Dios, estás caminando hacia una madurez espiritual. Estás creciendo, aleluya. Y eso al enemigo no le gusta. Por eso quiere que sigas encubriendo tu pecado. Pero finalmente una perspectiva correcta del pecado reconoce que este proceso, aleluya, procede de nuestra naturaleza. Sí, porque en el versículo 5 del mismo capítulo 51 dice, yo nací en la iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aleluya. Él reconocía que todos somos pecadores. Él reconocía que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Él reconocía que justo solo es Dios. Aleluya. Pero ¿cuál es esa perspectiva correcta de Dios? La verdadera confesión, escucha bien, no exige solamente una perspectiva correcta de tu pecado o de tu confesión, sino que también exige la perspectiva correcta de Dios. Y en el Salmo 51, versículo 6 dice, verdad en lo íntimo. David cita varios atributos y características de Dios en ese salmo, haciendo aplicado prácticamente, aleluya, la santidad de Dios. Aleluya, por eso le dice, la verdad viene en lo íntimo. Esto deja entender que Dios no se preocupa con el comportamiento exterior, pero sí del interior. Aleluya. Algunas personas, escucha bien, intentamos hacer juegos con Dios.
a través de rituales religiosos externos. Eso es lo que nos ha enseñado la sociedad. Aleluya, ora y serás perdonado. Haz ayuno y serás perdonado. Haz esto o haz lo otro y serás perdonado. Eso es lo que la sociedad nos enseña. Pero Dios no se impresiona con estas cosas. Dios mira por dentro en el corazón. David se refirió también al poder de Dios. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, dice en el versículo 7. David expresó su confianza en el poder de Dios para acabar con el pecado. Él reconoció que Dios era justo, que Dios era misericordioso y que solo Él tenía el poder para perdonar su pecado y poder limpiar su interior, su corazón. Algunos creyentes, escucha bien, no creen que Dios pueda cambiar nuestros hábitos pecaminosos. Ellos creen que no puede ser posible, pero Dios puede capacitar tu vida. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú pides la misericordia de Dios, cuando tú te acercas confiadamente a Dios sabiendo que Dios es poderoso para cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar, Dios puede cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Yo creo que Él puede. Pero eso exige confianza en el poder de Dios para que Dios te libere en el nombre de Jesús, para que Dios produzca ese milagro en ti y en mí. ¿Cuántas veces fallamos en que no entregamos totalmente a Él la victoria en el nombre de Jesús? Porque Dios es tu victoria. Después de esa santidad, después del poder, David reconoció, aleluya, esa victoria en su vida. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Así lo dijo en el versículo 8. Aleluya, y viviré esa victoria como nunca antes. Aleluya. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Es importante que podamos entender eso. Esa perspectiva correcta de nosotros mismos, esa verdadera confesión que exige una perspectiva correcta del pecado que hemos cometido en contra de Dios, de cómo somos. Porque David lo reconoció su pecado, reconoció que había fallado él y que necesitaba el perdón de Dios. No quiso seguir encubriendo ese pecado. Tú tienes que pensar, y quiero dejarte esta pregunta: ¿Dios está contento conmigo? ¿Dios está feliz como yo soy? ¿Hay algo en mi vida que todavía Dios no ha conquistado? ¿Hay algo en mi vida que Dios todavía, aleluya, no ha tomado el control? ¿Hay algún pecado encubierto que durante años no me ha dejado prosperar, ni me ha dejado ser sana en el nombre de Jesús o sano? En mi vida todavía hay áreas en las cuales no vivo en victoria. Es importante. Podríamos seguir hablando de este tema, pero yo solo quiero terminar este estudio bíblico con la promesa que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Aleluya. Que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Aleluya. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así lo dice en 1 de Juan 1:9. Aleluya. Y en Jeremías 31:34 dice: perdonaré sus iniquidades y de sus pecados jamás me acordaré. Esas son promesas a las cuales debemos, aleluya, recurrir y apropiarnos en esta tarde. Gloria al Señor. Acércate a Jesucristo, confiesa tu pecado, toma autoridad en esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, dile: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Yo necesito que la misericordia de tu presencia venga a mi vida, porque yo reconozco, aleluya, que he pecado. No quiero seguir encubriendo mi pecado, ni de hace años, ni de mi niñez, ni de mi juventud. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero seguir avanzando y prosperando de una manera poderosa en el nombre de Jesús.
Yo quiero que tú revitalices mis huesos y mi cuerpo. Yo quiero que mi pecado no vaya más allá, ni que contamine a los míos. En el nombre poderoso de Jesús, yo me quiero levantar como se levantó el rey David. Aleluya. Y que mi postrer día sea mucho mejor que el anterior, en el nombre de Jesús. Yo me apropio de esas promesas. Aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así lo dice en Tito 2:11. Aleluya. Hasta aquí el estudio de hoy. Hasta aquí palabras que traen vida. Espero que el Señor siga hablando cada una de nuestras vidas. Espero que el Señor siga edificando este edificio espiritual, esta casa espiritual en ti y en mí. Queridos amigos y hermanos en Cristo, sigamos creciendo de una manera espiritual y avanzando y abriendo y apoderándonos de esas llaves que Dios nos ha dado para autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Hasta la semana que viene. Que el Señor os bendiga. Hasta aquí palabras que traen vida.